embargo, muchos de ustedes en su experiencia, en su vida como médico, a muchos de estos enfermos no lo van a poder ver porque es tan grave cuando la tromboembolia es masiva. Estos pacientes se mueren en cuestiones de minutos a horas. Es un cuadro extremadamente agudo, simula mucho un infarto agudo de miocardio y por esa razón es el principal diagnóstico diferencial. El último paciente que yo vi con tromboembolia pulmonar, que fue el diagnóstico de sospecha en realidad, fue una mujer que la vimos ingresar en horas de la mañana y en la tarde había fallecido. Y el diagnóstico de sospecha en realidad, o sea, ni siquiera lo sospechamos el diagnóstico en el momento de la muerte, cuando vimos a la mujer que había hecho un paro cardíaco. En ese momento no sospechamos que era un tromboembolismo pulmonar, pero pasaron las horas y cuando empezamos a analizar el cuadro clínico y el historial, el expediente clínico, dijimos que lo más probable era un tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, pacientes con cuadro agudo con dolor del pecho, falta de aire, o es un infarto agudo de miocardio o es un tromboembolismo pulmonar. Y fíjense ustedes que el tromboembolismo pulmonar no tiene síntomas, no hay un signo patognomónico de tromboembolismo pulmonar, entonces prácticamente es por sospecha. El cuadro clínico, la historia clínica es la que nos ayuda demasiado. Entonces, el tromboembolismo pulmonar es la interrupción súbita del flujo sanguíneo pulmonar. Es lo mismo que ocurre en un infarto agudo de miocardio, porque también ahí es una interrupción súbita del flujo coronario. Acá es pulmonar. La obstrucción puede ser de una de sus ramas o mismo la arteria troncal o alguna de sus ramas. Habitualmente el material que produce este proceso obstructivo es un trombo y casi en el 80% de los casos en los pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar tienen evidencia de una trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores. O sea que en el 90% de los casos de los pacientes que sufren un TEP, casi el 90% de estos pacientes tienen una trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. Por esa razón hay que mirar las piernas en el paciente. Aunque lo más probable, aunque lo más frecuente es que, como dice, trombosis venosa profunda. O sea, muchas veces el paciente no tiene varices porque las varices son del sistema venoso profundo. Ustedes saben que el sistema venoso de los miembros inferiores es de dos tipos, el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. A pesar de las modalidades diagnósticas, profilácticas y terapéuticas, el tromboembolismo pulmonar sigue siendo una patología subdiagnosticada y muchas veces se diagnostica
en muerto, es decir, cuando el paciente ha fallecido y es por autopsia, y es potencialmente letal. De ahí la importancia de poder diagnosticar, poder olfatear el diagnóstico. Se estima una incidencia anual de 4 casos por 100.000 habitantes. Solo el 60% de los casos se diagnostican en vida. Y fíjense ustedes que es tan antiguo esta triada descrita por el doctor Rodolfo Virchow en 1856. Este médico alemán describía una triada, por eso lleva su nombre, triada de Virchow, en la que había éstasis venosa, hipercoagulabilidad y disfunción endotelial. Sigue siendo esto algo muy importante en la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. Esta es una estadística mundial estadounidense, dice de 45.000 operaciones. El 76% de las prótesis de cadera están vulnerables a hacer tromboembolismo pulmonar y un 47% cuando hay prótesis de rodilla. Por lo tanto, uno de los factores que predispone demasiado al tromboembolismo pulmonar es aquella situación de reposo en cama por una prótesis, porque el paciente ha sufrido o ya sea una fractura de fémur y por esa razón está postrado en cama el paciente. Entonces, eso lo predispone. Fíjense que en la revista Lancet del año 2012 dice que el tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de muerte dentro de las muertes por enfermedad cardiovascular después del ataque cardíaco y del accidente cerebrovascular. ¿Qué pasa cuando los enfermos sobreviven a un tromboembolismo pulmonar? 2 a 4% quedan con tromboembolia crónica. Es una urgencia cardiovascular relativamente común. La oclusión del lecho arterial pulmonar puede producir una insuficiencia ventricular derecha aguda, que es lo más grave. Es decir, cuando la tromboembolia pulmonar es masiva o el trombo se ubica justo antes de que la arteria pulmonar se divida en la rama derecha y la rama izquierda, para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo, esto produce una insuficiencia de ventrículo derecho agudo que pone potencialmente en riesgo la vida del paciente. Esto lo dice la revista española de cardiología. Clínicamente, ¿cómo clasificamos a los enfermos? Porque no todos los enfermos, hay enfermos que tienen la suerte de que hacen una forma submasiva, es decir, la obstrucción puede que no sea de la rama principal, de las ramas principales, sino de las ramas segmentarias. Por lo tanto, dentro de la forma de presentación, la tromboembolia pulmonar puede ser aguda y puede ser crónica. Es decir, cuando hay una historia de trombosis venosa de un paciente que tiene una enfermedad tromboembolia venosa, este es un paciente que es un productor de trombos que están en el lecho venoso de miembros inferiores, desprenden microtrombos y estos enfermos van a hacer a la larga hipertensión pulmonar porque va obstruyendo paulatinamente, es decir, esta migración de microémbolos en las piernas genera que estos enfermos estén cada vez con problemas pulmonares tipo microtrombosis. La gravedad de un tromboembolismo pulmonar está en relación al compromiso a si la obstrucción es del tronco de la pulmonar o es de su rama segmentaria,
y cuánto compromete la hemodinamia del paciente. Porque cuando es una tromboembolia pulmonar masiva, hace insuficiencia de ventrículo derecho el paciente y se muere. El conocimiento de los factores de riesgo precipitantes y su transitoriedad nos permite definir que hay enfermos con tromboembolia idiopática y asociada a alguna otra enfermedad. En la revista de New England Journal of Medicine, en el año 2008, enfatizaba que más del 90% de los émbolos provienen de las venas profundas de los miembros inferiores. Por eso es importante observar las piernas cuando un paciente en forma súbita presenta disnea o dolor torácico, porque al inicio he manifestado que casi el 90% de los pacientes que hacen tromboembolia pulmonar tienen evidencia de trombosis venosa profunda. Las consecuencias fisiopatológicas dependen del estado cardiopulmonar previo del paciente y del tamaño del émbolo. Obviamente, si el émbolo es grande y obstruye el tronco de la pulmonar, es grave. Entonces, un paciente que hace tromboembolia pulmonar tiene una base fisiopatológica con esta tríada de Virchow asociada a factores de riesgo, es decir, factores de riesgo que yo tengo que ir a buscar en el enfermo, hacen posible que el 80% debuten con un tromboembolismo pulmonar secundario, pero un 20% no tienen factores de riesgo, es decir, uno no encuentra factores de riesgo. Eso ocurre en un 20% y hay un contingente de enfermos en los que hacen tromboembolismo pulmonar y el médico no encuentra factores de riesgo, que vamos a ver posteriormente cuáles son estos factores de riesgo. El tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda son dos presentaciones clínicas de una sola enfermedad que se llama tromboembolismo venoso y comparten los mismos factores predisponentes. Entre los pacientes con trombosis venosa profunda, en los que yo he diagnosticado trombosis venosa profunda a través de un ecodoppler de los miembros inferiores, porque para diagnosticar trombosis venosa, para saber si un paciente tiene una enfermedad venosa del sistema profundo, necesito hacerle un ecodoppler de los miembros inferiores. 50% presenta TEP cuando se le hace gammagrafía pulmonar. 70% de los pacientes con TEP se observa trombosis venosa profunda en miembros inferiores, pero otros autores dicen que hasta en un 90%. Entonces, fíjense cómo el trombo viaja por el sistema venoso, las válvulas que hay en las venas, este trombo al final viaja y obstruye una de las arterias, puede ser el tronco de la arteria pulmonar o una de sus ramas, o finalmente rama segmentaria o subsegmentaria. Esta es una imagen que saqué, que encontré del libro de Adam, donde se ve claramente que este enfermo tiene una trombosis venosa profunda. Entonces, un enfermo que se interna por trombosis venosa profunda, yo tengo que hacerle un buen tratamiento para evitar que un trombo de esta pierna migre hacia el árbol pulmonar. Hay una diferencia abismal entre esta pierna izquierda y la pierna derecha, porque aquí está edematizada. Seguramente que si yo hago algunas pruebas, voy a encontrar que este paciente tiene dolor y tiene este cambio de coloración en la pierna izquierda. ¿Cuáles son las condiciones asociadas con alto riesgo de trombosis? Reposo prolongado.
el traumatólogo la interna a la abuelita, la va preparando para una prótesis, o es un enfermo varón que tiene, o una mujer que tiene una artrosis de cadera, que ya no remiten sus síntomas con el tratamiento medicamentoso, y el traumatólogo decide operarla, a ponerle una prótesis de cadera, ¿no es verdad? Entonces, este reposo prolongado en cama lo pone en riesgo al enfermo. Por esa razón, el médico tiene que prescribir una medicación preventiva para el tromboembolismo, tanto venoso como el tromboembolismo pulmonar. Pacientes con cáncer pueden, por algunos motivos, pueden estar internados por tiempo. Un paciente con un infarto de miocardio por un accidente cerebrovascular, ese reposo prolongado en cama lo predispone, porque no se olviden que el caminar, los músculos de la pantorrilla actúan como una bomba para hacer circular la sangre venosa. No se olviden que los músculos que tenemos en las pantorrillas, que son los gastrocnemios, son dos músculos que hacen que la sangre suba. Entonces, el paciente que está en reposo en cama no puede cumplir esa bomba muscular y la sangre se estanca, y eso lo predispone. Entonces, todos estos factores hay que investigarlos cuando uno hace la historia clínica, pero la historia clínica de un tromboembolismo pulmonar tiene que ser rápida. O sea, yo tengo que tener mucho tino, mucho raciocinio para preguntar rápidamente qué factor de riesgo tiene el paciente, ¿no? Trauma, cirugía, quemadura, si tiene válvulas cardíacas. Este síndrome antifosfolipídico no es fácil diagnosticarlo, ¿no es verdad? No es fácil. Muchas veces uno no encuentra una causa de un factor de riesgo asociado al tromboembolismo pulmonar, pero es una causa del síndrome antifosfolipídico. Las pacientes que toman hormonas para la menopausia también las predispone. La quimioterapia, el síndrome nefrótico, los contraceptivos. Cuando veamos semiología, cuando veamos síndrome nefrótico, vamos a ver que el síndrome nefrótico predispone. Los contraceptivos, es decir, los anticonceptivos orales. Un paciente que tiene fibrilación auricular también tiene riesgo. Cardiomiopatía, pacientes que están con un corazón muy, muy comprometido. La edad avanzada. En el posparto, una paciente multípara, es habitual que por el estreñimiento y por el número de embarazo tenga varices, entonces esas varices la predisponen. El tener un catéter central, la obesidad, todos estos son factores de riesgo. Pero si nosotros empezamos a resumirlo, a incluirlos en algunos grupos, podemos ver aquí que el reposo prolongado en cama por infarto, por accidente cerebrovascular, por una cirugía reciente, por insuficiencia cardíaca, es un factor de riesgo. Un trauma en extremidades inferiores, fractura de fémur, pacientes que se internan para una prótesis de cadera, prótesis de rodilla, anticonceptivos orales, neoplasia, parto y puerperio. Fíjense que las neoplasias liberan sustancias procoagulantes. Fíjense que esas 20 causas que hay en esta diapositiva se las puede agrupar en estas 4 o 5, en estos 4 o 5 grupos. ¿Cuál es la clínica de un tromboembolismo pulmonar? El tromboembolismo pulmonar es la gran enfermedad que nos engaña a los médicos porque anda enmascarada. En realidad, todo paciente con disnea y dolor de pecho de inicio brusco hay que sospechar tromboembolismo pulmonar. Cuando uno lo observa al enfermo, está taquipneico, tiene dolor y puede tener hemoptisis. Cuando se necrosa el tejido pulmonar, puede haber hemoptisis.
Entonces lo que hay que hacer es buscar factores de riesgo y uno tiene que hacerse una explicación. Si yo estoy en la duda, si es un infarto agudo de miocardio o es un tromboembolismo pulmonar, fíjense que si fuera un infarto agudo de miocardio, tengo que pensar, el paciente tiene que tener los 4 factores fundamentales, que son la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes y el consumo de tabaco. Para un infarto agudo de miocardio son esos 4 factores que yo debo preguntar inmediatamente, porque no nos da tiempo, jóvenes. El tratamiento de un tromboembolismo pulmonar tiene que ser de inmediato. Es igual que en el infarto agudo de miocardio. Si yo mucho tardo en olfatear y en iniciar el tratamiento, tengo riesgo de que el paciente se muera. Esto es un estudio de hace muchos años atrás para indicar cuáles eran los síntomas y los signos más frecuentes en un tromboembolismo. Dentro de los síntomas, el síntoma primordial, el síntoma cardinal es la disnea y el dolor torácico. Es decir, un paciente con infarto agudo de miocardio también tiene disnea y también tiene dolor torácico. Tiene aprehensión también el paciente con infarto agudo de miocardio. Lo que no va a tener el paciente con infarto es la tos y la hemoptisis, eso es menos frecuente. Dentro de los signos, un paciente con infarto también puede estar taquineico, taquicárdico. Fiebre y febrícula también puede tener un infarto agudo de miocardio, porque hay una necrosis, pero es aséptica. O sea, cuando se necrosa el músculo cardíaco, cuando se necrosa el tejido pulmonar, hay una necrosis aséptica, sin presencia de microbios. Entonces puede haber febrícula, puede haber fiebre, pero esto es pasadas las horas o los días. Entonces los síntomas que me hacen sospechar un tromboembolismo pulmonar es la disnea de inicio súbito, el dolor torácico y ese estado de aprehensión, es decir, hay un desasosiego en el tórax. Cuando uno lo explora, el paciente va a estar respirando rápido, puede estar, lo más frecuente es que esté taquicárdico. La experiencia les enseña a los médicos, el lado amargo que tenemos los médicos es que el 40% de los tromboembolismos pulmonares no tienen un factor de riesgo conocido. Fácilmente así con una causa de tromboembolismo pulmonar clínica es, entonces el score de Well le da puntaje a estas características. El puntaje de mayor, es decir, el mayor puntaje viene a ser 3 puntos, es el diagnóstico alternativo menos probable. Cuando yo no encuentro, como el diagnóstico diferencial más importante es el infarto agudo de miocardio, cuando yo no encuentro factores de riesgo de infarto, entonces digo, en mi juicio clínico, no puede ser un infarto agudo de miocardio porque el paciente no es hipertenso, no es diabético, no es fumador, no está obeso, no tiene dislipidemia. Bueno, aquí el problema es que puede ser la primera vez y el paciente no sabe si tiene colesterol elevado. Entonces, cuando yo descarto otro factor de riesgo para otra enfermedad, yo le doy 3 puntos a este criterio, diagnóstico alternativo menos probable. O sea, cuando yo no encuentro otra causante, sobre todo de infarto agudo de miocardio, le doy 3 puntos. Factores predisponentes, trombosis venosa profunda o TEP previo, 1.5 puntos. Si el paciente tiene historia de que o está internado, está en reposo en cama, inmovilizado, una abuelita que está internada hace 7 días por
por una fractura de fémur y está esperando que el traumatólogo le ponga la prótesis, tiene 1.5 de riesgo. Si tiene historia de cáncer, 1 punto. Síntomas, hemoptisis, 2 puntos. Signos clínicos, frecuencia cardíaca, si está más de 100 por minuto, 1.5. Si el paciente yo le veo la pierna que tiene trombosis venosa profunda, 3 puntos. Entonces, fíjense que el score de Wells al final cataloga en tres grupos. Baja probabilidad de TEP cuando no llega a tener ni 1 punto, probabilidad intermedia 2 a 6 puntos y probabilidad alta 7 puntos. Este score de Wells es bueno tenerlo en el bolsillo. Cuando ustedes hablan de médicos y se vayan a trabajar un sistema de guardia donde le va a venir todo tipo de enfermos, tienen que tenerlo siempre bien a mano, el score de Wells, porque le va a ayudar, porque es un score de probabilidad clínica y es el score que más se utiliza para el diagnóstico del tromboembolismo. Entonces, el triángulo para hacer el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar parte de una base ancha. Esta base ancha significa una buena historia clínica. Como para el diagnóstico de cualquier enfermedad, yo necesito una buena historia clínica, bien orientada, bien hecha, rápida. Aquí no podemos perder mucho tiempo, porque el paciente se nos muere. No es un paciente como que me da tiempo para estar buscando el libro, ¿no es verdad? Entonces, es un cuadro sumamente agudo, como el infarto agudo de miocardio. Yo necesito tener bien una base clínica, bien sólida. La exploración física, ya saben, taquicárdico, taquipneico, puede estar hipoxémico el enfermo. Y fíjense ustedes que la herramienta, la que yo le voy a hacer inmediatamente al enfermo, como el diagnóstico diferencial es con el infarto agudo de miocardio, lo primero que le debo pedir al paciente es un electrocardiograma para discriminar, para diferenciar si es un infarto agudo de miocardio, porque la radiografía de tórax va a tardar, ¿verdad? Entonces, lo que yo le debo pedir rapidito, hacerle rápidamente, porque eso no voy a tardar ni 2 minutos, es hacerle un electrocardiograma. Si yo descarto un infarto agudo de miocardio, entonces casi que me quedo con el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Y el dímero D, que ya vamos a ver qué es, el dímero D es una prueba fundamental, nos orienta hacia la conducta, qué es lo que vamos a hacer después de tomar el dímero D, que es una prueba en sangre. Hay 3 presentaciones clínicas del embolismo pulmonar. Hay pacientes que están con disnea, con o sin dolor pleurítico, pero están con hemoptisis. Otro grupo de pacientes están con inestabilidad hemodinámica, o sea, están muy mal, habitualmente asociado a un embolismo pulmonar masivo, un trombo grande que obstruye el tronco de la arteria pulmonar o la rama derecha o la rama izquierda. Pero resulta que hay enfermos que simulan un cuadro de neumonía o un cuadro de insuficiencia cardíaca. Cuidado con estos enfermos porque igual se mueren. Uno cree de que es una neumonía, que es una insuficiencia cardíaca, especialmente en el anciano, que es un paciente muy complicado en el manejo. Hay que tener mucho cuidado con estos enfermos, porque mismo el paciente puede estar internado por una insuficiencia cardíaca varios días y resulta que no mejora y no mejora y no mejora y uno sigue pensando que es insuficiencia cardíaca, pero cuidado de que sea un tromboembolismo pulmonar ahí oculto. Por eso es que simula, mimetiza neumonía silente o insuficiencia cardíaca. Hay que tener mucho cuidado de esta presentación especial del tromboembolismo pulmonar. En el estudio PIOPET, en este estudio, encontró disnea, dolor pleurolítico y taquipnea. O sea, el paciente está taquipneico. En el 97% de los pacientes con embolismo pulmonar demostrado por angiografía tenían estos 3 signos, 3 síntomas.
este estudio PROPET. La ausencia de esta tríada reduce la probabilidad clínica de padecer un embolismo pulmonar. Muy interesante. Esto fue una de las conclusiones de este estudio. Entonces, aquí está resumido la probabilidad clínica del TEP según los criterios de Wells. Entonces, estos criterios son los que ustedes tienen que tenerlos siempre a mano. Síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, 3 puntos. Es decir, cuando el paciente no tiene otro diagnóstico probable, como infarto de miocardio, yo le doy 3 puntos. Entonces, lo más probable es que sea un TEP, ¿verdad? Cuando está taquicárdico, más de 100, si tiene la historia de una cirugía reciente o está en reposo en cama, es más fácil diagnosticar tromboembolismo pulmonar en un paciente que está internado, ¿no? Lo llaman al clínico, un paciente que está en la sala, en un servicio de cirugía, un servicio de traumatología. Entonces, como tiene ya ese factor de riesgo del reposo prolongado en cama, prácticamente yo me inclino a embolia pulmonar más que infarto agudo de miocardio, porque ya tiene el factor de riesgo que es el reposo prolongado en cama. Es importante preguntarle a los enfermos o al familiar si tiene historia de un TEP anterior o una trombosis venosa profunda, por eso miro las piernas, porque eso es un factor de riesgo, ¿verdad? Hemoptisis y cáncer de a un punto. Entonces, para hacer el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, aplico el score de Wells, el score de Ginebra también. Los invito a que lo puedan revisar, pero el más utilizado es el score de Wells. En el 90% de los casos se sospecha un TEP por la presencia de síntomas clínicos de disnea torácico o síncope también que está descrito. Entonces hay que olfatearlo. Entonces las escalas más utilizadas son las de Wells, la de Ginebra, que es la que le invito a leerlo. Repito, cuando el paciente tiene menos de 2 puntos, hay una probabilidad clínica muy baja. Si tiene 2 a 6 puntos, una probabilidad moderada. Y si tiene más de 6 puntos, alto riesgo de que sea un tromboembolismo pulmonar. El dímero D es uno de los exámenes de laboratorio que siempre debemos pedir cuando uno sospecha un tromboembolismo pulmonar. Siempre debemos pedir el dímero D. En la pandemia contra el coronavirus, el dímero D se ha convertido en un marcador pronóstico de gravedad en los pacientes COVID, porque es un producto de la degradación de la fibrina, es un marcador de trombosis. Entonces, cuando yo tengo un enfermo con sospecha de tromboembolismo pulmonar, le he hecho un electrocardiograma y no hay signos de infarto, o sea, yo sigo inclinándome en un tromboembolismo pulmonar. El dímero D, si me sale negativo, si los valores no son compatibles, tiene un alto valor predictivo negativo. O sea, lo más probable es que no sea un tromboembolismo pulmonar. Pero si el dímero D me sale positivo, yo debo continuar, debo pedirle una angiotac al enfermo porque es el estudio, el gold estándar para hacer diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, fíjense que hace muchos años atrás, en la revista mundial del New England Journal of Medicine, el año 2003, ya dijo que era un marcador sensible, pero no específico, pero que tenía un alto valor predictivo negativo. Quiere decir que si los valores no están elevados, aleja la posibilidad que sea un tromboembolismo pulmonar. Entonces está muy claro. Es un marcador endógeno de fibrinólisis. Los fragmentos de dímero D se producen durante la degradación del coágulo de fibrina por la plasmina. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta al dímero D. Frente a un enfermo con una probabilidad clínica baja y un dímero D menor a 500 nanogramos por ml, entonces esto permite excluir el tromboembolismo pulmonar con un grado
muy alto de fiabilidad. O sea, lo más probable es que no tenga tromboembolismo pulmonar. Pero aquí hay una cosa, fíjense, es en el paciente que tiene una probabilidad clínica baja, es decir, aquel paciente que no supera los 2 puntos en esa escala de Wells. Pero pacientes que tienen una probabilidad intermedia o alta, con un dímero D positivo, o sea, en este otro grupo de pacientes, en el que yo tengo más puntaje, si me sale el dímero D positivo, yo tengo que ir a una tomografía, a una angiotaxia. Entonces el valor anormal del dímero D es cuando supera los 500 nanogramos por ml. Entonces, pacientes con probabilidad baja o intermedia con dímero D negativo prácticamente nos permite excluir el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Métanse a la cabeza entonces esta prueba del dímero D. Muy importante. Las pruebas complementarias que yo debo pedir son las básicas, ¿no? Un hemograma completo, bioquímica, coagulación, leucocitosis, la troponina I y estos que son los péptidos natriuréticos, son importantes, prácticamente me van a ayudar al diagnóstico más que del tromboembolismo pulmonar, sino del infarto agudo de miocardio. Me van a orientar más para hacer el diagnóstico diferencial contra el IAM. La gasometría es fundamental en el paciente en el que yo sospecho un tromboembolismo pulmonar. El otro examen es el electrocardiograma. ¿Cuál es la finalidad de hacerle en los primeros minutos, en las primeras horas, un electrocardiograma al paciente cuando viene con dolor del pecho? Es con la finalidad de diagnosticar infarto agudo de miocardio. Secundariamente, cuando ya yo descarto el infarto agudo de miocardio, yo tengo que ir a buscar cuáles son los signos electrocardiográficos que me ayudan, que son de importancia en el tromboembolismo pulmonar. Probablemente el signo, la característica más frecuente que se ve hasta en el 50% de los enfermos con tromboembolismo pulmonar es la taquicardia sinusal. O sea, los pacientes están con taquicardia de tipo sinusal. Y en el 25% de los enfermos, estos dos señores, Maggie y White, estos dos señores identificaron unas alteraciones que llevan su nombre. También puede, ahorita vamos a ver qué significa esto. También puede haber inversión de las ondas T de B1 a B4, puede haber un descenso del ST de 2, de 3 y ABF, puede haber onda T alta y picuda, onda P sería alta y picuda, P pulmonar, por dilatación de la aurícula derecha, y puede haber también bloqueo incompleto de rama derecha de las DI, pero eso es en el caso de que el tromboembolismo pulmonar sea masivo, sea importante, que comprometa las cavidades derechas. Pero si no hay compromiso de las cavidades derechas, si no es un tromboembolismo pulmonar masivo, puede que yo no encuentre nada de esto, y lo único que puedo encontrar es la taquicardia sinusal. Pero sí se ha visto que este signo, si bien es poco sensible porque solo aparece en el 25% de los casos, pero es específico, ayuda demasiado. Entonces, lo más frecuente es que en el electrocardiograma yo encuentre una taquicardia sinusal. Entonces, ¿a qué se refiere el S1? Esas alteraciones que las describió Maggie White. La presencia de una onda S en D1, una onda Q en D3 y una onda T negativa en D3, a eso se llama el signo de Maggie White. S en D1, la Q en D3 y la onda T negativa también en D3. O sea que solo utilizo dos derivaciones. En dos derivaciones tengo que buscar el signo de Maggie White. En D1
y en D3. Una S profunda para abajo, este es R para arriba, S para abajo. Aquí la presencia de una onda Q en D3 y una onda T negativa en D3 también. Entonces este es el signo de Magin-White. Se puede observar en esta radiografía también, o sea, en la literatura dice de que en los pacientes pulmonar puede haber un pequeño derrame pleural izquierdo en los pacientes. Entonces este es otro electrocardiograma donde se ve la S en D1, la Q en D3 y la onda S en D3. S en D1, Q y T en D3. Y también yo puedo ver aquí ondas T negativas en B1, en B2 y en B3. O sea que todas estas alteraciones yo las puedo ver, pero en un 25% de los enfermos, no en todos los enfermos. Y esta es la famosa joroba de Hampton, que se ve en una radiografía. Es como una imagen en cuña, cuya base pulmonar está más o menos como una imagen de neumonía, si se acuerdan, ¿verdad? La joroba de Hampton, de base hacia la parrilla costal y el vértice está hacia el ilio. Esa es la joroba de Hampton. Ok, entonces el principal diagnóstico diferencial de un tromboembolismo pulmonar es el infarto agudo del miocardio o el preinfarto, o la angina inestable. También la disección de la arteria aorta. Entonces, esos son los dos principales diagnósticos diferenciales que debemos meternos a la cabeza. ¿Cómo evaluamos el pronóstico de un tromboembolismo pulmonar? La evaluación es fundamentalmente hemodinámica. O sea, los pacientes hay que hacerle, como estos enfermos deben internarse en terapia intensiva, aquellos que están más o menos graves, hay que hacerle una ecografía cardíaca. La presencia de shock y la presencia de hipotensión arterial son los principales marcadores de alto riesgo de mortalidad precoz. Estos son los enfermos que se mueren en cuestión de horas, minutos a horas. Hay que buscar marcadores de disfunción del ventrículo derecho, o sea, el ecocardiografista, el que le va a hacer la ecografía cardíaca al enfermo. Si encuentra disfunción del ventrículo derecho, quiere decir que el tromboembolismo pulmonar es grave. Entonces, pero hay marcadores clínicos, que son los que yo tengo que olfatear, la presencia de shock, la presencia de hipotensión arterial. Esos son marcadores de gravedad. ¿Cómo voy a tratar a un enfermo con enfermedad tromboembólica? En realidad, el tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda son dos enfermedades con una misma base fisiopatológica. Estamos hablando en realidad de una tromboembolia venosa. Si el paciente tiene, es decir, si el paciente tiene una enfermedad venosa de miembros inferiores, yo tengo que prevenir que esa pierna genere trombos. O sea, yo tengo que anticoagular a ese enfermo. En el caso de que yo certifique a través de un ecodoppler de las piernas, si yo certifico que ese paciente tiene una enfermedad venosa, eso es una bomba de tiempo. Ahí está la fábrica de los microtrombos o de los microémbolos que van a salir de la pierna y van a ir al pulmón. Entonces yo tengo que no descuidar la pierna, porque de ahí están saliendo los émbolos. Otra cosa es que el paciente no tenga un tromboembolismo venoso y lo que tenga es un síndrome antifosfolipídico, que eso no lo voy a ver con los ojos. Eso es a través de exámenes laboratoriales. Entonces hay que prevenir recidiva, hay que disolver el trombo, hay que, con ese trombo que ya se formó y está en
en la arteria pulmonar, yo tengo que disolverlo. Lo mismo se hace con un trombo que está en las arterias coronarias. Tengo que darle una droga que me destruya el trombo, ¿verdad? Y tengo que darle drogas que tengo que hacer un tratamiento preventivo para que no se formen nuevos trombos. El tratamiento entonces de un tromboembolismo pulmonar en la fase aguda, yo puedo utilizar la heparina no fraccionada, la estándar, que viene en ampollas de 5 ml con 25.000 unidades internacionales. Es decir, cada ml tiene 5.000 unidades internacionales. El bolo, el bolo inicial, yo debo calcular 80 unidades internacionales por kilogramo de peso. Sin embargo, lo más habitual en un enfermo cuando no pesa más de 80 kilos, yo puedo dar 1 ml, porque 1 ml tiene 5.000 unidades internacionales. Si yo tengo un enfermo, por ejemplo, con 70 kilos, 80 por 70 sería 8 por 7, 56. Serían 5.600 unidades internacionales, pero eso es difícil calcularlo. Entonces, lo que debo hacer es ponerle 1 ml que tiene 5.000 unidades en bolo estándar. Y luego tengo que pasar una infusión. Para que la velocidad de esa infusión sea a 18 unidades internacionales por kilogramo por hora. ¿Cómo se consigue este esquema que es el protocolo de Raske? Anótense ese término, Raske. El protocolo de Raske fue el que patrocinó, es decir, el que propuso, el doctor Raske propuso este esquema. Diluyo 2 ml, 10.000 unidades en ml al 5%, o sea, 1 ml tiene 5.000 unidades, por lo tanto 2 ml van a tener 10.000 unidades internacionales. Esos 2 ml los diluyo en un microgotero con 100 cc de dextrosa y lo voy a pasar a 10 ml hora. Cuando se diluye de esa forma, más o menos está a este esquema que propuso el doctor Raske. En realidad, el tratamiento más utilizado ahora ya no es con la heparina estándar, que es la no fraccionada, que se pone en vena y que yo necesito calcular, tengo que controlar con una prueba en sangre que se llama el tiempo parcial de tromboplastina activada. Yo tengo que mantener un TP, este examen, tengo que mantenerlo 2 veces a 2.5 veces el valor normal para decir que mi paciente está bien heparinizado. En cambio, cuando se utilizan las heparinas de bajo peso molecular, que se las ha utilizado ya desde el año 1980, ya no necesito controlar el tiempo parcial de tromboplastina activada, porque no necesitan. Estas son heparinas que se colocan por vía subcutánea y son más fáciles de colocar. La dosis es 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas o una vez al día. Y no necesito controlar el tiempo parcial de tromboplastina activada. Entonces es una de las grandes ventajas de las heparinas de bajo. Un tromboembolismo pulmonar masivo que ha comprometido el vestíbulo derecho, y estos son los enfermos que pueden ir a terapia. Hay que hacer un soporte hemodinámico y respiratorio. Los terapistas pueden utilizar noradrenalina, dobutamina, y lo que tengo que hacer es una trombolisis. O sea, cuando yo ya he confirmado que hay un trombo, un trombo en la arteria, en el tronco de la pulmonar o en las ramas principales, tengo que deshacer ese trombo, lo propio como hago en el infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué trombolítico se utiliza? La streptokinasa,
la uroquinasa, y el TPA, que nosotros no tenemos aquí en Bolivia, pero sí tenemos la streptoquinasa. Entonces, ese es el tratamiento trombolítico para deshacer el trombo que está enclavado ahí en la arteria pulmonar. Entonces decíamos que la anticoagulación, es decir, el tratamiento antitrombótico, se hace con la enoxaparina. Es ahora lo que más se utiliza, enoxaparina. ¿Cuántos días yo voy a tenerlo al enfermo con este es el protocolo de RASC que les decía, un bolo inicial de 5.000 unidades internacionales? Si el paciente pesa más de 70 kilos, entonces calculamos a 80 unidades internacionales por kilo peso. Y la dosis es 18 unidades kilo peso por hora. Entonces diluimos 2 ml, o sea, 10.000 unidades de heparina en 100 cc de dextrosa al 5%, a 10 ml hora. Entonces, en esta forma de diluir pasa 1.000 unidades hora, que es lo que recomienda el doctor Rasch. Les cuento que cuando yo me formé, yo me acostumbré mucho a utilizar la heparina estándar, esta que viene en ampollas de 5 ml con 25.000 unidades internacionales, que se sigue utilizando, se puede utilizar cuando usted no tiene heparina de bajo peso molecular. ¿Cuál es la desventaja de la heparina de bajo peso molecular? El costo. Una ampollita le puede costar 80 a 100 bolivianos, hasta 150. En cambio, la ampollita de heparina con 25.000 unidades internacionales en un frasco de 5 ml no llega a costar ni 30 bolivianos. Entonces le sale más económico. Pero claro, la heparina de bajo peso molecular es más fácil de administrarla porque es subcutánea. A veces los mismos pacientes se pueden utilizar. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para el uso de las heparinas? Cirugía en las 2 semanas previas, la presencia de úlcera, si el paciente tiene una hemorragia gastrointestinal, o es un prostático y tiene problemas de hematuria, si el paciente ha tenido un accidente cerebrovascular reciente, si las plaquetas están bajas, menos de 150.000, que la heparina produce plaquetopenia. Entonces siempre hay que tener en cuenta la contraindicación. Las heparinas de bajo peso molecular tienen una eficacia superior o comparable a la estándar, tienen mejor biodisponibilidad, pueden usarse dosis única o 2 veces al día, en cambio la otra es infusión, no necesita monitoreo de laboratorio, menor extracción de sangre, obviamente no se necesita controlar al enfermo, es administración subcutánea, la ambulación es temprana y puede administrarse en casa. Si uno le enseña al enfermo, puede aprender. Entonces, la que más utilizamos es la enoxaparina, que viene de 20, de 40, de 60 y de 80 miligramos. Ya viene prellenada, es decir, la aguja es bastante delgadita, es poco dolorosa y se aplica ya sea alrededor del ombligo, ya sea en el muslo o en la región del deltoides, esos tres lugares. Yo tengo un paciente que estaba con una trombosis venosa profunda, se complica con un tromboembolismo pulmonar, le empiezo a hacer heparina, entonces, y si tiene una enfermedad tromboembólica venosa, como es un productor de trombo, yo tengo que dejarlo con un anticoagulante oral. Entonces, a partir del 3er día de que estoy utilizando la heparina, yo empiezo a utilizar un anticoagulante oral. El que nosotros tenemos en nuestro país es la warfarina. El acenocumarol, que es una antivitamina K, no lo tenemos en nuestro país. Si ustedes se van a ir al exterior a estudiar, lo más probable es que no hay la warfarina, pero sí el acenocumarol. Entonces yo los invito a que ustedes lean estos 2 anticoagulantes, la warfarina y el acenocumarol. Lo que hace la warfarina es una antivitamina K. Ustedes saben que hay los factores 2, 7, 9 y 10 que son K dependientes. Entonces lo que hace esta warfarina, la warfarina viene en comprimidos de 5 miligramos. Entonces a partir del 3er día lo que yo hago es ya incorporar warfarina y se estima que el paciente que
se internó por un tromboembolismo pulmonar en el contexto de una trombosis venosa profunda, porque tiene una enfermedad varicosa venosa de miembros inferiores, por lo menos tiene que tomar 3 meses de warfarina. Esa es la indicación. Entonces, en la trombolisis existen 3 agentes aprobados para como tratamiento trombolítico. Cuando la tromboembolia pulmonar es masiva, se pueden utilizar 3. Nosotros solamente tenemos la estreptoquinasa, no tenemos estos otros. Entonces, lo que hace es disolver el trombo por activación de la enzima inactiva plasminógeno o el agente activo que es la plasmina. Fundamentalmente, los efectos beneficiosos que tiene la trombolisis es que reduce el pulmonar, reduce la mejorográfica, duele macroscópica, se dice ventrículo derecho y a lo hemodinámico. Cuando un enfermo hace un tromboembolismo pulmonar masivo y tiene comorbilidad, o es un cardiópata o es añoso, no depende solo del trombo en sí, sino depende de su estado cardíaco previo. Tiene un amplio tiempo de ventana para su administración, esa es la ventaja, ¿no? 6 a 14 días, no es como la trombolisis en el infarto agudo de miocardio, que más se benefician los pacientes cuanto menos horas haya pasado del inicio del dolor. Pero fíjense que la trombolisis en el tromboembolismo pulmonar uno puede utilizarlo entre los 6 y los 14 días. Eso es, estimados jóvenes, lo que quería compartir con ustedes. Por favor, los invito a que ustedes lean el anticoagulante